Fuego bajo el hielo. Capítulo 11. Hechizado por ella. Terry cabalgaba por la pradera, observando a los hombres que realizaban prácticas de combate, haciendo un comentario aquí, aplaudiendo una acción allí y reprendiendo a un joven inglés que dejaba expuesto al ataque un flanco al sostener con descuido el escudo. Al llegar al final de las filas se volvió para contemplar la escena. El rey también presenció los ejercicios desde su montura. A la mañana siguiente debían partir hacia Rochester. La ciudad sitiada ya no podía resistir mucho más tiempo a los daneses acampados fuera de sus murallas. Terry observó a los hombres que entrenaban con las lanzas, el pilar de la guerra. Otros se ejercitaban con espadas y mazos, mientras en un campo distante los arqueros practicaban tiro. Delante de él, Alexander Warner blandía su poderosa hacha de doble pala, arma típicamente vikinga, dado que en la mayor parte de Europa consideraban incivilizada esa mortífera hacha. Él sabía que su astuto abuelo escocés había tomado de los vikingos lo que juzgaba oportuno y conveniente para obtener la victoria. Había sido capaz de detener la amenaza noruega y danesa que se cernía sobre Escocia, porque siempre había estado dispuesto a aprender del enemigo. Antes de que él gobernara, la mayoría de los escoceses luchaban con armadura de cuero, si es que la usaban. Munro Baker había visto la malla metálica en los cuerpos de sus adversarios y descubierto que ésta salvaba vidas. Por tanto, había ordenado a sus hombres que la utilizaran. Terry había comprobado que el hacha de doble pala era un arma mortífera y formidable, y había animado a sus hombres, escoceses y noruegos por igual, a que aprendieran a utilizarla. Al día siguiente partirían para combatir contra los daneses, unos adversarios terribles. No sería una batalla civilizada, sino bárbara. Terry no temía a la muerte. Había recibido educación cristiana, pero su madre jamás le había negado el estudio de la religión nórdica. Estaba dispuesto a creer en el amable Cristo y en el supremo Dios Padre, pero se adhería a la creencia vikinga de que ningún hombre podía burlar a la muerte y que siempre era mejor adelantarse. Si caía, encararía a los grandes dioses del Valhalla o incluso al Señor cristiano del universo. Miró al rey, a quien había decidido apoyar y que se encontraba en el otro extremo del campo. Albert era buen jinete. Era un hombre bastante corpulento e irradiaba la autoridad que se requería para gobernar. La noche anterior había permanecido largo rato sentado con el monarca junto al hogar central, y aunque sabía que el rey sajón era normalmente muy moderado con la bebida, ambos habían apurado muchos cuernos de vino francés que Terry almacenaba en sus barcos. Dumfries se había enriquecido gracias al comercio. Los barcos zarpaban y arribaban continuamente a sus puertos. Dado que los musulmanes habían conquistado gran parte del Mediterráneo, los astutos mercaderes sirios y judíos habían perdido parte de su poder comercial en Oriente. Sin embargo, en Dumfries podían obtener especias, perfumes, sedas finas y multitud de vinos, porque los vikingos que surcaban los mares estaban dispuestos a arriesgar mucho en su búsqueda de riquezas. Al conversar con el rey sajón, Terry quedó fascinado. Estaba seguro de que Albert también había quedado fascinado con él y que le había envidiado muchas cosas que él consideraba normales. A los 11 años Terry ya sabía leer latín y griego, así como el idioma escocés de su madre y el nórdico de su padre. Había leído sobre las proezas de Alejandro y las costumbres de los califas que regían el mundo árabe desde su sede en Bagdad. Le habían explicado las hazañas de Carlomagno.
había estudiado matemáticas, ciencia y música, además de las leyes de Escocia, tan importantes para cualquier hombre que quisiera gobernar allí. Había asistido a los consejos celebrados bajo la autoridad de su abuelo. Había participado en las batallas contra los piratas que habían asolado las costas escocesas. Y había vivido en una hermosa casa construida por su padre, una fortaleza con elevados muros y muchas habitaciones. Albert, en cambio, se había visto obligado a huir con frecuencia durante la noche, y muchas más veces había compartido alojamiento con vacas y cerdos. Albert contaba solo con 21 años cuando fue proclamado rey, y desde entonces se había dedicado casi por completo a guerrear. Se enfrentó con el danés Guthrum en una gran batalla de la que salió victorioso. El nórdico llegó al extremo de consentir ser bautizado y Albert actuó de padrino. Guthrum mantuvo su paz cristiana por un tiempo. En esos momentos Guthrum se proponía conquistar Rochester y Albert necesitaba expulsarle. El rey de Norwich era un hombre curioso. Su apariencia no era demasiado imponente, pero tenía el poder de inspirar grandeza en los hombres. Era apasionado en su apoyo a su pueblo y hombre de profundas convicciones, y siempre mantenía sus promesas. Había estado preocupado por los acontecimientos ocurridos en la costa, en las tierras de Kandy. «¿Aún no has descubierto qué sucedió allí?», había preguntado Terry, y Albert había negado seriamente con la cabeza. «Envié a un muchacho de mi confianza con el mensaje de que debíais ser recibidos como mis respetables invitados. No he vuelto a ver al chico. Alguien decidió que el mensaje no debía llegar a Lady Candy. Sospecho que alguno de los hombres muertos impidió que se lo entregaran». Miró a Terry. «Ella no desafiaría mi palabra, y menos contra vuestra superioridad. Al menos no lo habría hecho entonces. Niega haber tenido conocimiento de ello, y yo la creo. Todavía puedes liberarte de tu promesa», añadió gravemente el rey. «Si la consideras culpable». «No tengo la menor intención de liberarme de mis promesas», aseguró Terry. No estaba dispuesto a romper esa alianza ni ver truncados sus sueños de poseer su propia tierra por culpa de una mujer caprichosa. La había visto con Anthony junto al arroyo. Tal vez habían sido interrumpidos antes de consumar el acto, pero él no podría considerarla inocente jamás. Era una seductora, consciente de su belleza y poder. Compadecía al pobre muchacho que se había enamorado de ella. Ya se había calmado un tanto su furia. Era un hombre posesivo, lo sabía. Cuando se casaran, ella se enteraría de que él era la ley de su vida y jamás se atrevería a rebelarse. Prefería no pensar en el día que la vio por primera vez, porque el recuerdo le enfurecía. Por supuesto, no la amaba y recelaba mucho de ella. Sin embargo, le hechizaba. Era extraordinariamente bella, apasionada y rebosante de vida, y podía ser tan seductora como un sueño de gloria. Sabía que la deseaba fieramente. Había despertado en él un ardor que no conseguía apagar, y sin embargo había decidido mantenerse alejado de ella. Confiaba en Albert. Ni él ni el médico le mentirían sobre un asunto tan delicado como la virginidad de su futura esposa. En realidad, pensó, se había alegrado de que Albert insistiera en verificar la inocencia de Candy. Por otro lado, ella debía aprender que él podía mostrarse tan brusco, severo y exigente como fuera necesario. No estaba dispuesto a permitir que llorara a su amor perdido durante todo su matrimonio. Lo cierto era que en algunos momentos la había compadecido. No podía olvidar la escalofriante dignidad de sus ojos, empañados por las lágrimas, cuando le suplicó en casa del rey. En cualquier caso, ella misma se lo había buscado. De todos modos, él recordaba lo que era amar, y por esa razón ella contaba con su comprensión.
Él había arriesgado todo por Susana. No obstante, no podía pensar en Candy sin que le invadiera una cólera encendida, porque no podía disculpar su comportamiento. Además, era su prometida. Sin embargo, se preguntaba si no era su fuego y su belleza los motivos que le habían impulsado a mantener su alianza con el rey. Tal vez no volvería a amar, pero sí deseaba a Lady Candy. Atravesó el campo y se acercó al rey. «Aún estoy contento de nuestra alianza», dijo a modo de saludo, «y me complace que la mañana haya transcurrido sin derramamiento de sangre». «Sí», contestó Albert casi sin mirarle, con la vista al frente. Terry siguió la mirada del rey a través del campo y observó que Brad cabalgaba hacia ellos. Presintió que el grave semblante de su capitán estaba relacionado de algún modo con la chica. «¿Qué ocurre?», preguntó cuando Brad se acercó a ellos en su sudorosa montura. El caballo bufó. «Hay problemas entre los hombres», comentó Bradford. Terry arqueó una ceja, expectante. «Quieren sangre, exigen justicia». «¿Contra quién?», preguntó Terry fríamente. «Contra Anthony». «¿Por qué?». Nadie había presenciado la escena entre el joven y la muchacha, de modo que nadie sabía la gravedad de lo ocurrido. «Los rumores corren. Ya conoces a los hombres. Piden que luches por tu honor». Terry lanzó un suspiro de impaciencia. «¿Quieren que mate al muchacho?». «Sí», respondió Brad con tristeza, consciente de que no les convenía ningún desacuerdo entre sus propias tropas. «El chico deberá presentarse ante ti y retarte. Tendrás que matarle, a menos que decidas entregarle a la muchacha». De pronto reinó un súbito silencio en el campo de prácticas. Todos los hombres observaban a Brad y Terry. Otro jinete se aproximaba al príncipe escocés. Era Anthony. Los guerreros se apartaron a un lado para dejarle pasar. Terry observó que el muchacho estaba todavía pálido como la ceniza, pero cabalgaba erguido, con la dignidad intacta. Se detuvo ante Terry, y antes de que pudiera hablar, Albert se interpuso entre ambos. «Anthony, ¿cómo te atreves a venir así? Te he concedido la gracia de tu vida, y vuelves a desafiar mi autoridad». Anthony bajó la cabeza. «Ante Dios te pido perdón, mi señor». Alzó la vista hacia Terry. «Pero la amo. Terry Granchester de Dumfries. No pretendo faltarte el respeto porque eres invitado de mi señor, pero te desafío a una prueba de armas, como es mi derecho, según la antigua ley». «¿Quieres batirte conmigo y con mi espada?», preguntó amablemente Terry, levantando el acero. El rostro de Anthony palideció aún más y asintió con seriedad. «La muchacha no lo vale», dijo el escocés después de un momento de silencio. «Ninguna mujer lo vale». «Sí, esta sí», aseguró Anthony. Terry pensó que era un pobre bobo enamorado, pero era un hombre y merecía la prueba de armas. «Al alba, entonces», dijo, «aquí, en este mismo campo». Anthony alzó una mano a modo de saludo. «Aquí entonces, príncipe Terry, en este campo». «Y que Dios se apiade de tu alma», murmuró Albert gravemente. Anthony asintió de nuevo, afligido. Terry decidió que le agradaba el joven. Tenía el valor de ir al encuentro de una muerte segura. El muchacho hizo girar su cabalgadura y galopó hacia las dependencias anexas a la casa señorial. Entre los hombres de Terry se elevó un clamor, un grito de guerra que sonó como un eco de la muerte. Terry levantó la mano con furia, la bajó y el griterío cesó. El semental blanco se encabritó al percibir su ira. Terry se posicionó con su montura frente a sus guerreros. ¿Tanto deseáis la muerte de nuestros aliados? No, vamos a luchar contra los daneses. Y si hemos de regocijarnos con la muerte de alguien, que sea con la de ellos.
Con creciente mal humor, volvió su caballo y se alejó de la muchedumbre de guerreros. Cabalgó hacia la muralla, pero no se molestó en buscar la puerta. El semental blanco saltó la barrera y continuó galopando por las praderas, campos y bosques que se extendían más allá de la casa señorial fortaleza. Y Terry sintió de nuevo un amor por la tierra que le subyugó. Finalmente se detuvo sobre un elevado montículo, desde el cual se divisaba el valle donde Albert había construido su hogar. Entornó los ojos y, a pesar de la congregación de hombres y armas, logró imaginar una escena de paz. Contempló las ovejas que pacían y los patos que desfilaban. Una yegua pasó corriendo con un potrillo y el aire llevaba el sabor de nacimiento, de primavera. Ella también amaba la tierra, pensó de pronto. Había luchado con fiereza por ella, pero él se impondría, decidió. Él se impondría. Esa noche Terry se sorprendió al ver que Candy había decidido asistir a la cena. Anthony no estaba. Terry pensó que tal vez Candy se había enterado del reto, pero después cambió de opinión. Nadie se lo había contado, porque sus ojos, de color verde brillante, al encontrarse con los suyos, destilaban tal aborrecimiento que adivinó que la joven no sentía ningún miedo y que no sabía nada del combate cuerpo a cuerpo que el honor exigía que se librara por ella. Candy no se sentó cerca de él y tampoco se presentó ante el rey. En realidad, les ignoró a ambos. Estaba hermosa y parecía envuelta en un raro esplendor, porque caminaba con un orgullo y desprecio que negaban cualquier pecado por su parte. Terry había supuesto que los evitaría a él y a Albert. No obstante, ella había decidido no hacerlo. Era la mujer más maravillosa de la sala, probablemente de toda Inglaterra, pensó Terry. Lucía un atuendo de color verde suave que armonizaba con sus ojos, aunque no con el destello de odio y furia que aparecía en ellos cuando posaba la vista en él. Llevaba el cabello recogido, enrollado alrededor de la cabeza, destacando de ese modo los contornos puros de su cuello y rostro. Caminaba como una sílfide, bella, esbelta y ágil. Cuando llegó el momento de sentarse al banquete, no se acomodó cerca de él, ni del rey, ni siquiera de Iria, sino que eligió un lugar al final de la mesa. Él, por su parte, la saludó con una fría inclinación de cabeza y la observó con una mezcla de diversión y curiosidad. Al día siguiente la iban a entregar a las mujeres de una congregación religiosa para asegurar que conservara la virginidad hasta la boda. Muchas mujeres en su situación habrían rehuido asistir a esa reunión. Ella no. Allí estaba, sola, condenada por muchos, pero majestuosa ante todos. Terry olvidó su presencia y conversó con el rey sobre el plan de ataque. Brad hablaba con energía, como muchos de los hombres del rey. Se sirvió una interminable cantidad de platos, faisán relleno, arenques, venado asado, jabalí. La cerveza y el aguamiel corrían a discreción por la mesa. Cuando al parecer la comida ya no resultaba atractiva, Iria se levantó e hizo un gesto a los criados, los cuales se apresuraron a retirar los platos. En honor de nuestros huéspedes, anunció Harald Senescal del gran Terry de Dumfries. Este se sintió un tanto sorprendido cuando su narrador escocés se levantó y se dirigió a la parte posterior de la sala donde todos podían verle. El fuego que ardía tras él creaba el ambiente adecuado. Con claridad grandiosa y dramática, Harald describió a la familia del abuelo de Terry. Habló con un lenguaje poético bello y seductor de los reyes escoceses y las batallas que libraron entre sí. Honró a la familia Baker, llegando por fin a Munro, quien había unido a los reyes de Escocia y casado a su hija Eleanor con el nórdico Richard, el Lobo, para que Escocia pudiera encontrar la paz y fortalecerse. Después habló del propio Terry, de sus viajes por el mundo, su defensa del reino de su padre
y las grandes batallas en que había vencido. Cuando finalmente se quedó en silencio, los hombres alzaron sus voces en una estridente aclamación. A Iria se le encendieron las mejillas de placer, porque Albert estaba contento, Terry asombrado, y todos habían disfrutado muchísimo con el excelente narrador. De pronto, el alboroto cesó y se hizo el silencio. Terry levantó la vista curioso y observó que Candy había tomado el lugar de Harald ante el fuego. Se había soltado el cabello y los reflejos de las llamas danzaban en su vestido. Parecía una visión de fluida seda y sensual belleza. Hemos escuchado las narraciones de nuestro invitado nórdico y nos hemos deleitado muchísimo. Damos las gracias a nuestro emprendedor aliado y ojalá podamos nosotros entretenerle con nuestro relato sajón de sufrimientos, batallas y triunfos. El fascinante tañido de un laúd resonó en la sala. Candy comenzó a mecerse y daba la impresión de que la música penetraba en sus extremidades, moviéndolas con exquisita gracia. Giraba y giraba, echó hacia atrás la cabeza y levantó los brazos, mientras todos los hombres la contemplaban en silencio. Reinaba un silencio absoluto en la sala, solo roto por la melodía del laúd, el suave crepitar del fuego y el delicado sonido de los pies de la doncella al posarse sobre el suelo. Tejió un hechizo, les mantuvo a todos extasiados. Pareció que las llamas disminuían su intensidad. La estancia se oscurecía y todo se desvanecía, a excepción de la seductora y bella mujer. Después comenzó a hablar a medida que se movía. En realidad cantaba más que hablaba, y su melodía era cautivadora. Ella también contó una historia, la historia de Inglaterra. Su mirada se clavó en Terry con una osadía retadora y sarcástica. Mi relato está tomado de Mercia, Britania, Wessex, dijo dulcemente. No apartaba la vista de Terry, en silencioso desafío. Entonces él comprendió por qué se había presentado esa noche. Había sido para vengarse, para combatir contra él. Narra la historia de un lugar hermoso, despojado de la gracia de Dios, la belleza y la paz. Y narra la historia de los salvajes que lo invadieron, fieros, bárbaros. Sonrió y comenzó a evolucionar de nuevo, girando, balanceándose graciosa y seductoramente. Y ningún hombre de la sala pareció capaz de hablar, ni de moverse, cuando ella inició su maldito relato. Terry mismo no sabía si era capaz de moverse. Escucharía su historia, y si ella quería batalla, batalla tendría. Las costas sajonas. Lindisfarne, si no se equivocaba, había peligro en la historia que se disponía a contar. Albert la miraba con recelo apretando los dedos en la silla, pero no se movió. Ningún hombre lo hizo, y en efecto, el cuento era peligroso. Ella era peligrosa. Tenía el poder de hechizar.